Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y es un placer poderos acompañar una vez más en una charla de las primeras charlas de este 2025. Así que es una alegría saludarlos en un año más. Ojalá sea un año productivo, provechoso. Y bueno, siempre los mejores deseos de este lado del micrófono para todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar con una mujer que ustedes ya conocen porque la hemos tenido en este espacio, hemos tenido ya la oportunidad de hablar con ella. Ella es Karen Armbruster, formadora en trabajo biográfico, pionera en la pedagogía Waldorf y cofundadora del primer jardín de infancia Waldorf en España, entre muchas otras cosas que ha realizado. Así que le doy la más cordial bienvenida, Karen. Gracias por estar aquí en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Carolina, por darme este espacio y esta oportunidad de nuevo. Pues nos traes un tema muy interesante y la verdad es que es una invitación también siempre presente, ¿no? En el ser humano, que debería de estar ahí latiendo constantemente. Esta llamada que hizo, creo que Sócrates hace muchos años, ¿no? El ser humano, hombre, conócete a ti mismo. Yo creo que es una llamada más profunda de lo que nos imaginamos, el saber quiénes somos, el preguntarnos en algún momento de nuestra vida de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una llamada interesante. Y yo creo que si queremos profundizar en ese tema, es que no quiero utilizar la palabra herramienta, pero es muy importante también hacer este trabajo biográfico, ¿no? Para llegar a ese conocimiento. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de qué manera la gente se puede encontrar en este trabajo biográfico. Uh-huh. Bueno, a mí me gustaría empezar, ¿no?, con esta gran frase, esa gran exclamación: oh hombre, conócete a ti mismo, que hoy en día, por todas estas susceptibilidades, se dice también: oh ser humano, conócete a ti mismo. Y yo he vuelto al alemán, que es oh Mensch, que es oh ser humano también, ¿no? Entonces, partamos de esa gran exclamación que es: oh hombre, oh ser humano, conócete a ti mismo. Esto resonaba en el templo de Apolo en Delfos. Por primera vez, o quizás ya anteriormente, pero ahí es donde realmente aparece, ¿no? Imaginaros, ¿no?, en ese templo de Apolo, en la antigua Grecia, ¿no? Oh hombre, conócete a ti mismo, ¿no? ¿Qué significaba? A mí me viene como un lugar sagrado donde casi se puede decir que había un eco, ¿no? Un eco como de los seres superiores que hablaban al hombre, invitándole a pasar ese umbral de oh hombre, conócete a ti mismo. Luego, efectivamente, como tú dices, Sócrates, ¿no?, que decía el autoconocimiento como acto de sabiduría. Sócrates. Muy importante tenerlo en cuenta. Mm. Y luego aparece hoy esa exclamación: oh hombre, conócete a ti mismo. Lo sabemos de la antroposofía porque aparece una y otra vez. Y entonces, en ese sentido, sí quería hablar de esta época, caracterizándola un poco. A mí me viene la imagen de una gran espiral envolvente, que es toda esa corriente del pasado y que tiene que ver con todo lo que hemos vivido hasta ahora y llega al centro, a ese centro de la espiral, ¿no? Imaginaros esa espiral que viene de fuera hacia adentro y llega al núcleo, y en ese núcleo se concentra, ¿no? Y desde ese núcleo de nuevo viene una espiral que sale hacia afuera,
pero que no solamente sale hacia afuera desde ese núcleo, sino que una fuerza externa se encuentra con esa fuerza que te hace erguirte desde ese núcleo, ¿no? Pero lo primero que encontramos en ese núcleo es un vacío, es realmente una crisis profunda de la humanidad que hoy estamos viviendo. Y aunque todos lo sabemos, yo no quiero ser aquí erudita en hablar de todo lo que estamos viviendo, pero imaginaros, hemos perdido las referencias exteriores. Ya no existen hierofantes, sacerdotes, reyes, políticos, padres y abuelos que nos sujetan. Estamos solos. Cada vez estamos viviendo más y más en una tremenda soledad. Todos los apoyos externos se nos han caído. A la mayoría. Hay personas que todavía tienen apoyos externos, por supuesto, pero en general, como humanidad, estamos viviendo el no entender nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es posible que estemos recibiendo cada día unas noticias que nos crean una impotencia absoluta y total? No sabemos lo que está pasando. Y claro, todo esto es algo negativo, porque en el fondo lo vivimos como algo negativo. Pero a mí me gustaría también hacer, antes de seguir caracterizando, dando esperanza. Dando esperanza porque están apareciendo brotes verdes a partir de toda esta crisis de vacío y esta crisis de estupefacción, es decir, que estamos estupefactos ante muchas situaciones, ante todo lo que estamos viviendo existe una gran impotencia, pero a la vez existen brotes verdes. Y de esos también voy a hablar, ¿vale? Porque es que si no va a ser catastrófico. Pero no hay que dejar de mirar a todos estos fenómenos, porque si no los miramos, estamos creando un mundo, es que es incómodo, prefiero estar en mi mundo acogedor y no quiero verlo. Tenemos que mirarlo. Fijaros, hace casi 5 años sucedió algo que realmente ha traído un antes y un después, que es la pandemia. Lo primero que creó en todos nosotros fue una estupefacción absoluta y total. Es decir, que nos quedamos, ¿qué es esto? Como muy pocas veces ha sucedido anteriormente. Esto despertó el miedo, despertó la desconfianza de unos con otros, el aislamiento y sobre todo el miedo a la muerte. ¿Os dais cuenta que en el fondo detrás de toda esas máscaras, de ese distanciamiento, de esa manipulación en la que muchos hemos estado sometidos, había miedo a la muerte? Y fijaros, ese terror, ese pánico, esas paranoias a la muerte, 5 años después, 4 años, 5 años después, empiezan a resurgir no solamente más manipulación, que lo sabemos, más aislamiento, todo lo digital exagerado, todo se digitaliza, todo da un salto impresionante en todo el tema cibernético, es decir, la adicción de los jóvenes son epidemias, el home office se hace cada vez más fuerte, aunque ahora mismo estamos echando un poco marcha atrás.
Todo se queda en la practicidad de no ir a los cursos presenciales, sino quedarnos en casa. Cada vez más soledad, agotamiento sensorial ante la pantalla, sin poder tomarnos un café con los compañeros. La administración ya es digitalizada completamente y sobre todo aparece el gran monstruo que pisa fuerte, que es la inteligencia artificial. Todos nos sentimos, ¡ah! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues sí, esto es nuestra realidad ahora mismo. Sin embargo, fijaros, ya digo, 4 o 5 años después aparecen fenómenos nuevos. Por ejemplo, el doctor Sands, que habla de la supraconsciencia. Sí. Y habla de qué pasa con las personas que tienen una muerte clínica. Ujú, Muy ujú. recomendable este libro. Y dice este hombre que en la calle le paran, sobre todo los jóvenes, pidiéndole que hable más de este tema. Este es un brote verde, enorme. Y además, fíjate, habla de la supraconsciencia. En antroposofía esto sería también el yo, la conexión con el yo superior. Yo tengo un buen amigo que vivió un coma de 1 mes y trajo unas noticias del más allá que han cambiado no solamente su vida, sino también la vida de muchas personas en su entorno. Mm. Y ahí no entra la inteligencia artificial, lo siento, no entra. No entran, digamos, todas estas máquinas que nos quieren llevar a la subnaturaleza, porque estamos ya también hablando de otra dimensión. Hay otro libro que a mí me inspira mucho, que es de Johannes Greiner, que se llama Creo en el ser humano. Ujú. En la editorial Rudolf Steiner se encuentra. Este hombre habla de todos los fenómenos de hoy en día del mal, porque estamos viviendo la cultura del mal, pero también habla de esos brotes verdes que tenemos que observar. Ujú. En todos los niveles, ¿no, Karen? También hay personas hablando justamente a nivel de educación, ¿no? Digamos que es como el mundo en el que te has desarrollado tú, ¿no? De la nueva educación tendría que ser, pues, una educación que se enfoca en la creatividad, en la imaginación, en la inspiración, utilizando esas palabras, ¿eh? Yo no sé si, bueno, yo acabo de ver a una persona que me parece que es chino, diciendo: "Empecemos a alejar a los niños de las pantallas y llevémoslo al área humana", ¿no? No dejemos de trabajar con la creatividad, con la imaginación, con la inspiración, con la intuición, porque es lo que el niño necesita potenciar. O sea, somos seres humanos, no podemos reducirnos a que aprendas a manejar una máquina o que aprendas a manejar un programa, porque como que esa luz interior que tenemos se va apagando y luego para salir de ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Afortunadamente, como bien dices, está el doctor Sands, que lo he visto en podcast de jóvenes, dando entrevistas y hablando de este tema, que es bellísimo como lo explica y que dice, y él mismo reconoce que esos temas no los podía decir antes, cuando trabajaba, cuando ejercía. ¿Verdad? Y posiblemente antes de la pandemia, ojo, que también haya habido un salto cualitativo muy, muy grande hacia algo nuevo. Pero mirar, en este sentido, yo quiero hablar también de lo que tú hablabas, ¿no? Del camino del trabajo biográfico. El biógrafo no es un terapeuta, pero el trabajo del biógrafo tiene un efecto terapéutico. ¿Por qué?
porque de alguna manera es el partero de esa nueva consciencia. Es el partero de facilitar una nueva conexión y una claridad mía con el mundo espiritual y con mis intenciones verdaderas, para qué he venido al mundo. Para conectarme desde mi parte espiritual con mi parte física, a través del alma, que cada vez está más conectada con esa parte espiritual. Cuando observamos esta época del mal y realmente nos atrevemos a meternos en ese llamamiento urgente, hombre, conócete a ti mismo, ser humano, conócete, es cuando de verdad miramos al mal de frente, porque no está fuera, está dentro. Y en el momento que hacemos, y ahí me refiero y quiero hacer referencia a una gran mujer que está hoy en día trabajando mucho el impulso maniqueo, que es Christine Gruberts, con el devenir contemporáneo. También es un libro que podemos encontrar en la editorial Rudolf Steiner. Muy importante. El otro día aquí yo escuché la conferencia sobre el tema del maniqueísmo, muy importante, porque tiene que ver con ese futuro prometedor del que nos habla Steiner y que muchas veces dices, menos mal, que es la nueva humanidad como humanidad fraternal. Estamos lejos todavía, pero esos brotes verdes de los que yo hablo son ya como pequeños indicadores de esa nueva humanidad. El biógrafo es como un partero de esos brotes verdes, ¿vale? Y fijaros, es un facilitador, no es un consejero, no, porque no puede dar consejos. Un biógrafo tiene que aprender a ser facilitador de esa nueva conexión que en el fondo la hemos tenido antes de nacer con nuestro yo superior, y es por lo que estamos aquí. Y él es nuestro facilitador para que encontremos de nuevo ese hilo conductor que nos viene del pasado y va hacia el futuro. Y cuando encontramos ese hilo, es que ya no hay vuelta atrás. Claro, imaginaros ahora, la profesión del biógrafo no es, voy con otra persona y le acompaño. No, nos tenemos que volver instrumentos para facilitar, porque no es fácil, ahí valga la redundancia, no es fácil ser un facilitador. Me tengo que preparar, y no solamente el profesional que es el biógrafo, sino también para maestros que acompañan a padres hoy en día, a médicos, a enfermeros, necesitan ese nuevo instrumento de ser un facilitador, ¿sí? Porque no sabemos hacerlo. No sabemos. Sí, es muy bonito cuando empiezan aquí las personas a formarse, porque lo primero es que escuchan y dan consejos, porque no aguantamos sencillamente ser un vehículo para que el otro se encuentre. Y eso hay que aprender. Y eso es lo que nosotros intentamos formar en nuestra formación. María de Uña lo hace en Pontevedra. Nosotros lo hacemos aquí en el Abedul, cerca de Madrid, con la asociación El Fruto de la Rosa, y también lo hemos hecho, y espero que lo hagamos pronto otra vez, en Barcelona. También en Portugal hay una formación, y en el mundo entero. En Latinoamérica hay muchas formaciones, también en Colombia, Argentina, Chile. Chile, vamos, no solo tiene una, sino ahora ha empezado solapadamente otra.
Es decir, etcétera, etcétera. Hay formaciones en el mundo entero y, ¿sabéis? Es la profesión de esta época. A ver, no se trata de hacer claro que podemos ser terapeutas biográficos, eso desde luego, y de hecho hay personas que somos terapeutas biográficos, yo me incluyo, porque hice una formación en psicoterapia también. Pero el biógrafo es el que te ayuda a ser testigo de tu propia vida. Y en el momento que eres testigo y te das cuenta que tu vida es realmente un crisol de sabiduría, de pronto ahí encuentras fuerzas para poder trascender, digamos, todo lo que hoy en día nos está aportando la frustración, la impotencia, etcétera. Y sí quiero aclarar, cuando uno tiene una herida, es importante ir a la terapia, porque la terapia es la que te ayuda a sanar la herida. Pero el trabajo biográfico es un paso más, es el que te ayuda a observar la herida y ver cuántas cosas positivas y de crecimiento te ha traído la herida. Pero si estás sangrando no puedes hacer ese trabajo. ¿Entiendes, Carolina? ¿Queda claro esta diferenciación? Ujú. Sí, queda clara. Y sobre todo, esta parte que has dicho, ¿no? Observar es lo que incluso te lo dicen a la hora de hacer tus finanzas personales, ¿no? Tienes que observar, porque cuando no lo ves, uno piensa que lo está viendo, como uno piensa que lo está escuchando. Pero cuando no observas tu vida y no solo la observas, sino escuchas cómo hablas acerca de tu infancia, quizá, ¿no? Cómo la estás describiendo. Si pones atención en las palabras que utilizas, pues vas a poder entender por qué te va como te va en la vida, o por qué tienes esa creencia de que, no sé, que eres guapísimo, o que eres un fracaso, o que eres todas esas concepciones, ¿no? Que has hecho de ti, que te permiten observar también las cosas que se han repetido en tu vida. ¿Por qué siempre me pasa esto? Qué curioso que esto está ocurriendo, ¿no? Entonces, empiezas como a volver a ese tejer que has hecho en esta vida y quizá en otras, porque ya luego ya se une el karma y viene muchas cosas que se van revelando y vas entendiendo que no solo es esta fracción de vida que estás viendo ahora, sino que han pasado muchas más. Y tú cómo puedes involucrarte, participar y tomar acción en tu vida, ¿no? Yo creo que esa es también una parte muy importante que surge de este trabajo. Claro, porque es que de verdad yo creo que casi sin eso ya cada vez va a ser más difícil, porque la impotencia nos paraliza, el miedo nos paraliza. Ya podemos ser grandes antropósofos y muchas veces necesitamos ese encuentro con otra persona que me mira a mí de verdad, lo que me pasa a mí, cómo vivo yo las cosas. Porque leo a Steiner y sí, están esos pensamientos enormes, escucho una conferencia igual, pero ¿y cómo resuena en mí? Yo necesito a otra persona o a otras personas para volcar también todo lo que, cómo vivo yo toda esta situación, que es completamente diferente que a lo mejor mi buen amigo que también está en antroposofía, pero que lo vive de otra manera. Y yo lo necesito de verdad y creo que lo necesitamos todos. Y creo que por eso yo estoy dándole tanta importancia a la biografía como nueva profesión. Nosotros justamente tenemos 3 años. El primer año es de autodesarrollo, el segundo año también es autodesarrollo, pero ya ejercitando más lo que es la conversación biográfica, que tiene que ver con la cualidad de los 7 planetas y otras herramientas. Y luego el tercero es ya para profesionalizarte como gran facilitador biográfico, como trabajador biográfico. Entonces, bueno, yo creo que es que no se... A ver, creo que no se trata de una cosa más, se trata de algo fundamental y ahí quiero utilizar las palabras de Michaela Klöckler.
Michaela Kloepler decía, en cada formación de medicina, de agricultura, de pedagogía, por supuesto, tendría que haber un año básico de biografía. Porque si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a dar clases a los niños? ¿Sabes? Y lo que tú decías antes, Carolina, en el trabajo biográfico ordenamos, porque claro, hay cosas que tienen que ver con nuestro sistema familiar, que es una realidad muy grande. Y hay otras cosas que tienen que ver con nuestro karma, que en el fondo está todo unido, ¿vale? Pero tenemos que ordenarlo. Esto me viene del abuelo. Mi abuelo nunca quería, yo qué sé qué cosa. Y yo lo he cogido. Es que lo he cogido yo, lo del abuelo. Pero ¿por qué lo he cogido justamente del abuelo? Es decir, ese ordenar lo sistémico con lo kármico, con el presente, con las tentaciones. Hoy es una época muy adictiva porque para huir necesitamos estar viendo la tele, películas, drogas, alcohol, tabaco, 1000 cosas que no podemos decir, no, esto es malo. No, 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 no es que no es ni bueno ni malo, vamos a observarlo. Igual que la inteligencia artificial. Es que no podemos solamente decir, qué horror, qué horror, qué horror. Yo a veces lo digo, la verdad. Pero por otro lado, ¿qué nos trae como oportunidad para nosotros no sucumbir? Y necesitamos ayudas, porque realmente el encuentro con el otro cada vez va a ser el gran sacramento en el futuro, pero para eso nos tenemos que preparar. No, no va solo, no va solo. No sé si he contestado un poco Sí, tus sí. preguntas. Sí, sin duda. Oye, y entonces, vas a estar en el centro abierto dando una charla Sí, acerca de este tema, ¿no? Que hemos hablado un poco. exactamente. Será el 17 de enero, que es viernes, a las 18 horas, hora española, sí. Y Ujú. creo que se va a transmitir también online. Yo eso ya, como soy un poco mayor, ya todas estas sutilezas ya no las controlo yo, pero me imagino que en el centro abierto darán todas las informaciones que necesitemos saber para poder conectarnos con esta conferencia que va a ser presencial y a la vez eh, que va a ser también online. Al respecto sí que quería decir todavía algo, Carolina, y es que nuestra formación es presencial. Al principio la queríamos hacer mixta, pero bueno, hemos tenido también problemas con el tema de las personas no acababan de apuntarse, luego mucha gente me ha contactado, nos ha contactado a partir de la conferencia que di contigo, bueno, la entrevista, perdón. Entonces, había personas que querían saber que si podían formarse. No lo hacemos online, lo hacemos presencial, porque justamente pensamos que tantas cosas se están haciendo hoy online y luego un postmaster o después uno luego puede trabajar el tema online, ¿no? Cuando realmente hay muchas formaciones que se están haciendo online, por ejemplo la del karma y otras, ¿no? Pero pensamos que la base ha de ser una formación presencial, porque es ahí donde realmente percibimos al ser humano, no solo esta parte, sino nuestros 12 sentidos, nuestros pequeños roces, nuestros encuentros a muchos niveles. Yo sé que esto es importante, pero nuestra decisión es hacerlo presencial. Y sé que hay algunas personas que no van a poder, sobre todo gente que vive en el otro lado. Pero, por ejemplo, en Chile también se hace y en otros países también se hace presencial. Bueno, animaros a que esto hay muchas maneras de conectarse con este impulso. En Colombia también se hace presencial. Eso me dijo María de Uña el otro día. Muy importante. Claro, que bueno, si no pueden venir a Madrid porque están en la Patagonia, pues igual y si buscan por ahí, ¿no? Claro. Seguro que hay un sitio donde pueden
hacerlo y trabajarlo, que es muy importante. Así que bueno, para toda la gente que se quiera apuntar a la charla que va a dar Karen, va a ser pueden pedir información en info@centroabiertoantroposofia.es y ahí les darán todos los detalles de la charla. Ya saben que es el 17 de enero, ya no falta nada, estamos a muy pocos días, así que bueno, ojalá se puedan apuntar y yo te agradezco mucho, Karen, el trabajo que hacen y bueno, pues la oportunidad que le das a toda la gente que nos escucha en todo el mundo. Pues muchísimas gracias y yo también me quiero despedir, sobre todo de las personas que estáis lejos, ¿no? Porque ha habido tantos testimonios tan bonitos de personas que me han escrito y a veces digo, ay, cómo me gustaría viajar a todos estos países para encontrarme con estas maravillosas personas. Así que bueno, mi corazón está ahí y claro que en este sentido el trabajar online y poder comunicarnos online es un regalo y eso hay que verlo y valorarlo. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti, Karen. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Espero que estas charlas les sean siempre de utilidad. Y ya saben que como siempre, mis mejores deseos los acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos en la siguiente emisión. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.